tardes, buenas noches, amables televidentes. Gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta sus hogares con la gracia del Todopoderoso que nos permite comunicarnos con todos ustedes. Hoy, 25 de abril, su programa para construir y formar ideas tiene, como es natural y como tiene que ser, un plato exquisito para todos los amables que están frente a su pantalla en este momento y hasta las 7 de la noche. Hoy es 25 de abril, ayer era 24 de abril, 48 aniversario de uno de los acontecimientos históricos más importantes de la lucha del pueblo dominicano, la Revolución de Abril. Brioso, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Tenemos nosotros un invitado muy especial hoy que yo voy a permitir, o vamos a permitir que tú se lo presentes, ¿no? Sí. Hoy es 25 de abril. En el programa pasado hicimos un recuento más o menos de los hechos y acontecimientos que motorizaron ese movimiento de retorno a la constitucionalidad sin elecciones y que luego se convirtió en guerra patria. Hoy tenemos un invitado de primer orden porque fue un activo participante tanto de la época pre-revolución de abril, estallido de abril y mucho después. De San Cristóbal, una persona ampliamente conocida, a quien fuera de cámara le había manifestado diciéndole como que el día de haber exaltado al presidente Camaño al Panteón Nacional debió de ser hoy o el 28, que fueron los dos días principales, porque el 24 fue prácticamente una cuestión interna, intestina, de política intestina, pero ya el 25 asumió un carácter de defensa de la nacionalidad y de dar una lección al imperio que le había solicitado entregarse voluntariamente y de poner las armas y en un arranque de patriotismo el presidente Camaño le dijo, que en esa época era coronel, dijo que los norteamericanos, los gringos van a saber lo que es la dignidad de un pueblo. Y dijo, coño, vámonos para el puente a pelear. Hoy tenemos al señor Braulio Torres, una persona muy conocida en los medios de San Cristóbal y del país, quien va a manifestar su experiencia en esos días tan memorables de la historia de la República Dominicana. Amables televidentes, yo quiero que me permitan, con la venia de Braulio, iniciar su intervención con una pregunta. ¿Qué significa para el pueblo dominicano la Revolución de Abril? ¿Y qué significa esa epopeya histórica para Braulio Torres? Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Para el pueblo dominicano yo pienso que es el acontecimiento histórico, tal como usted dijo inicialmente, más importante de los últimos tiempos del país. No solamente tiene la importancia por lo que significó el levantamiento en sí, desde el punto de vista político-militar, sino por la trascendencia que tuvo luego ya de la intervención norteamericana, que la Revolución de Abril ya pasa a ser una guerra patria. Tiene una importancia capital porque se sentó, después de la muerte de Trujillo, hubo en el país un proceso de inestabilidad muy grande en el país, gobierno provisional, gobierno de poco tiempo, el golpe de Estado y todas esas cosas. Parece que no tengo. Bien, excúsenos, un problemita técnico nos ha causado la interrupción de la presentación de Braulio. Vamos a... Bien. Seguimos con la pregunta de la importancia para el pueblo dominicano de la guerra de abril y el enfoque que desde el punto de vista personal tiene Braulio sobre ese acontecimiento histórico. Adelante. Sí, fíjate, me decía que, doctor, que tal como usted decía,
sino que se libró todo un proceso en nuestro país importantísimo, porque aunque la revolución prácticamente fuimos derrotados, se sentaron la base para que hoy en nuestro país haya libertad y democracia. Es una de las cosas que quizá tiene más importancia y de lo que menos se habla, ¿no? Porque la gente no considera que los revolucionarios fuimos derrotados en la guerra y punto. No, eso fue un proceso muy importante, porque los norteamericanos vinieron precisamente a impedir que Bush fuera resuelto en el gobierno, porque para eso dieron los golpes de Estado, para salir de Bush. Sin embargo, vino Balaguer y en ese proceso se libró una lucha. Ya en el 78 comenzaron a darse un giro a la política en nuestro país. En medio de esa situación de la Guerra Fría, en la que la juventud, en sentido general, no solamente los revolucionarios, éramos perseguidos, sino que en sentido general había una persecución muy fuerte en nuestro país. Sin embargo, se sentaron la base de todo ese proceso para que hoy se pueda disfrutar en nuestro país de una libertad plena desde el punto de vista político y ideológica. Y hoy se van sentando, se va trazando el camino para consolidar la democracia en nuestro país. Y yo pienso que eso no es sencillo. Eso no es sencillo porque si analizamos lo que fueron todas esas coyunturas en las que había tanta persecución, tanta presión, tanta muerte, y hoy analizamos de cómo en aquella época por un libro, por un volante, usted iba a la cárcel, usted iba a la solitaria, usted se pasaba tiempo a la cárcel. Sin embargo, hoy tenemos una libertad plena en nuestro país. Y entonces eso tiene una importancia a la que nosotros tenemos realmente que ponerlo en su lugar y hacerle ver a la población dominicana el significado que tuvo toda esa lucha que se libró desde antes de la Guerra de Abril, pasando por la Guerra de Abril, pasando por la intervención norteamericana y llegando en ese proceso a que hoy se pueda en este país hablar sin que haya ninguna cortapisa para que usted lo pueda hacer. Sí, para mí entonces tiene una importancia muy grande el proceso. En su exposición, Braulio hace un señalamiento, hace una afirmación que nosotros queremos ver cómo la ampliamos. Pero también hay otro aspecto con relación a la revolución que yo quisiera que él nos tocara. Lo primero es, Braulio dice, fue una derrota. Yo pregunto, ¿una derrota militar, una derrota política, una derrota económica, una derrota ideológica? Y el otro aspecto es, desde el punto de vista histórico, ¿cuáles otros personajes de la vida nacional de la época, además de Camaño, tanto en el orden militar como en el orden civil, pues participaron en los preparativos y ya en el hecho en sí, la revolución, la lucha del puente y luego el enfrentamiento con el invasor del 28 de abril de 1965? Es un proceso importante, pero hay que decir que el centro de todo fue los dos. Sí, no fue el centro de todo el proceso en ese sentido. Y bueno, ya vienen ya lo que es la conspiración de los militares que iniciaron el proceso a través del grupo Enriquillo, la Fernanda Domínguez, la Chaperría, y una serie de militares. Fernando Cabral también. Fernando Cabral, un grupo grandísimo de militares que se envuelven en ese proceso. Pero la segunda central fue Bosch. Y lo fue, primero porque por él y por lo que significó la Constitución del 63, es que el presidente viene golpe de Estado y viene el levantamiento. Pero luego Bosch, en ese medio, en ese proceso ya de iniciada la Guerra de Abril, que es bueno decir que, fíjense, que la guerra no ha terminado los militares, sino que se le puso el enemigo porque decretó el proceso. Si el movimiento debió de comenzar el 25
6 de abril. Sin embargo, cuando se detecta ya de que hay una conspiración y se da la orden de detención contra un grupo de militares, en lo que estaba el coronel Gutiérrez, Hernando Ramírez, Lo, Lorenzo Ascensión Silverio, Bretón Núñez. Ese grupo, sobre todo a los que dan la orden de detención, Peña Tavera, el mayor Lora Fernández. Eran los militares, entonces eso obligó a que el gobierno tuviera que adelantarse. Entonces en ese proceso, que si usted coge la historia, uno cree que en 10 días se hicieron cosas que parecían 10 años. Porque el tropel que hubo en ese proceso fue una cosa muy terrible. Entonces en ese proceso, Juan Bosch ganó un papel no solamente porque era la figura central, sino porque Bosch, desde el exilio, cuando viene la intervención norteamericana, hace conciencia realmente de la situación, pero los militares todavía aquí, aunque estaban en esa conspiración, no habían hecho conciencia, a tal grado que ellos creían que no iban a haber enfrentamiento con las demás tropas, sino que se iban a resolver desde el punto de vista amigable y esas cosas. Sin embargo, Bosch hizo conciencia, y cuando ya viene la intervención, forza a Camaño para que forme un gobierno. Entonces, esa es una decisión política de un capital extraordinario de la que tampoco se le ha dado mucha vigencia en nuestro país. Es decir, cuando Bosch se da cuenta, porque ya estaba el grupo de San Cristóbal, que llega el 26 a la capital, que toma el palacio, su posición era formar una junta militar. Entonces ya comienzan los norteamericanos a estimular la formación de la junta militar. Pero Bosch se da cuenta que le están formando un instrumento político que lo deja al margen y llama a Héctor Aviv y le plantea que Camaño debe formar un gobierno. Camaño se resiste y dice que no es un militar, que no tiene su propósito. Sin embargo, le dice el Bosch le dice a Héctor Aviv, Overweight, y le da una orden. Se va mal un militar, no la orden, que se forma el gobierno. Se hace ya la reunión de los senadores y diputados y se va a formalizar un gobierno. Eso tiene una importancia grandísima para ese suceso. Muy bien. Hay una cosa, perdón, doctor. Sí, no. Hay un hecho importante de las cosas que dijo Braulio Torres, de la participación de los militares que no aspiraban a una ¿cómo se dice? A tener un papel papel político en el movimiento, sino restaurar la vuelta a la constitucionalidad sin elecciones, que era la consigna principal del movimiento del 24 de abril. Pero también ahí hubo algo importante, y que Braulio lo dijo, pero que lo dijo como de soslayo, y es que los militares constitucionalistas y muchos de los que se quedaron del otro lado hicieron conciencia del papel hegemónico del imperio contra los países bananeros, y ahí muchos militares asumieron un rol verdaderamente patriótico. Por eso la famosa palabra de Camaño, que echó un coño cuando le dijo a Tapley Bennett, que era el embajador, le dijo, mire coño, yo le voy a demostrar que este país tiene dignidad. Y salió de coño, vámonos para el puente a organizar la resistencia. Muy bien. Con la venia de todos ustedes, amigos televidentes, que están disfrutando de esta exposición de nuestro invitado especial de hoy, vamos a hacer una pausa y volvemos en breve.
Diario Acontecer, un programa de entrevistas y reportajes con todo el acontecer de San Cristóbal, con la conducción de William Alcántara y Santo Castro, de lunes a viernes a las 8 de la mañana por Cablevisión Canal 8. La comodidad en su hogar, orgullo nuestro. Equilibrio, el programa de panel más actualizado, dinámico y objetivo. Los periodistas Julito Pereira y Geraldine Linares te esperan de lunes a viernes a las 7 de la noche por Cablevisión Canal 8. La comodidad en tu hogar. Vea este y todos los viernes El Camino TV Juvenil, un programa orientado a rescatar los valores socioespirituales de la juventud. Entrevistas, artistas invitados y la mejor diversión con nuestras secciones. Infórmate, transformado, deportes, El Camino Style, husmeando y viaja conmigo. Que en Dios es que está la verdadera salvación. Tu salvación no está en nadie más. El Camino TV, donde nace la esperanza. Camino TV, es un programa divertido. El Camino. La actual. Bien, señores, amables televidentes, Idea está en el aire gracias a la colaboración de Daisy Restaurant, gracias a Clínica San Cristóbal, con 52 años de servicios ininterrumpidos en la provincia de San Cristóbal. La clínica es la decana del servicio médico privado en el sur del país, la primera clínica privada del sur de la República Dominicana. Y Daisy Restaurant, como decía Rafael, a quien excusamos por no estar presente en este programa interesante de hoy, porque tiene otras ocupaciones como presidente del Colegio Dominicano de Periodistas de la provincia de San Cristóbal, que en Daisy Restaurant usted come en su casa, pero mejor. Así es que, Braulio, ahorita en el segmento anterior hablaba del grupo de San Cristóbal. Bueno, los san cristobaleros, san cristoberos o san cristobalenses, como dicen algunos, queremos saber qué grupo era ese y qué papel jugó en la Revolución de Abril del 65. Aquí había un grupo muy fuerte que estaba encabezado por Salvador Montaz. Ese grupo entró en la conspiración. Estuvo en los primeros días, estuvo con el movimiento constitucionalista. Pero ya el 26, ellos llegan a la capital, toman el palacio y ya entran en el juego de pedir una junta militar, que era precisamente contrario totalmente, coincidente con lo de San Isidro, con la composición que tenían los norteamericanos, pero totalmente contrario al pedido que hacían los militares constitucionalistas. Entonces, ese grupo jugó un papel en ese sentido, contrario a la lucha por la constitucionalidad, porque era un grupo en alguna forma fuerte. Era un grupo que tenía un batallón, ¿no?, atrás, y que además tenía militares. Muchos mandos militares. Muchos mandos militares. Y entonces tenía mucha importancia, pero al final se pusieron del lado del CEFA. ¿Qué importancia, qué trascendencia le podemos dar a la Revolución de Abril al día de hoy? Mira, la Revolución de Abril tiene una importancia en la cual yo pienso que programas como el de ustedes debe precisamente desarrollar ese tema, porque es el punto de partida para que la juventud se dé cuenta de cómo se luchó en esa época por la libertad de nuestro pueblo, por el bienestar de nuestro pueblo, por la felicidad de nuestro pueblo, el sacrificio que se afrontó la juventud para que hoy precisamente se pueda disfrutar en nuestro país de esa libertad y se siente en la base para un proceso democrático. Entonces tiene una importancia capital porque eso obligó
precisamente a de que se fueran rompiendo esa barrera, aún dentro de la Guerra Fría, para que las ideas, desde el punto de vista político y ideológico, fueran respetadas en nuestro país. Entonces tiene una importancia porque la juventud que no vivió esa época, nosotros que la vivimos y que sabemos lo que significó desde el punto de vista de la persecución, de la cárcel, del sacrificio, de la muerte y todas esas cosas, sí sabemos la importancia que tiene la libertad. Y yo pienso que es importante porque no solamente por la juventud de hoy que quizás no se inquieta por esta situación, sino porque hay gente aún que participaron en ese proceso, que no valoran lo que se ha conseguido. Entonces yo pienso que por eso tiene una importancia muy grande. Y digo esto por el hecho de ese acontecimiento que sucedió en la universidad, donde muere un coronel de la policía, que ni siquiera en la época de Balaguer sucedió eso. Y entonces que sean gente que tengan aparentemente un ropaje de revolucionarios, que lleven a cabo su acontecimiento dentro de una situación de plena libertad en nuestro país. Entonces yo pienso que la orientación no solamente es para los jóvenes que de alguna forma no abrazan la idea revolucionaria, sino a los que se dicen que son revolucionarios y que son capaces de no entender lo que se está viviendo en nuestro país. Sí, eso es importante, déjeme ver, porque precisamente el joven que acusan, por ejemplo, de la muerte del coronel, lo que tiene son 21 años. O sea, él no vivió el proceso que vivimos nosotros en nuestra época de estudiantes y de muchachos inquietos que estaban deseosos de estar en un proceso social libre y verdaderamente democrático. Que aunque nosotros no estamos disfrutando de la democracia total y plena, por lo menos tenemos casi un 90% de esa libertad de la que nosotros siempre aspiramos. ¿Tú me entiendes? Antes era incapaz, yo venía a una televisora, a una plata de radio y que hablar de estas cosas, porque cuando salía allá afuera era palo y preso y tenía que salir huyendo por el patio de atrás para irme para mi casa, evadir las persecuciones. Y ahora tenemos esa es una de las grandes cosas. Es como decía, que eso le molestó a mucha gente, porque Juan Bosch en su discurso de toma de posición dijo: mientras yo gobierne, no perecerá la libertad. Óyeme, Bravo, hay algo que podemos colegir, que está planteando los amigos televidentes, con relación al conocimiento que tiene que tener la juventud de hoy, con relación al impacto de la Revolución de Abril en la sociedad dominicana. Pero ¿qué resulta? Cuando uno que ha visto todas estas cosas y se fija en la enseñanza, en la educación, entonces uno se da cuenta que se ha sido tímido en darle a conocer a la juventud a través de las escuelas todos los aspectos relacionados con este acontecimiento tan trascendente, que solamente se compara con el movimiento de la independencia y la restauración. Entonces, el proceso educativo en la República Dominicana, que yo creo que ha sido tímido en ir incorporando esa parte de la historia tan reciente. Yo diría que quizá por el hecho de que todavía hay muchos actores vivos, pero no creo que eso sea una limitante. Quisiera oír tu opinión con relación a que se incorpore de manera, como te digo, orgánica o de manera sistemática la enseñanza de todos estos conocimientos en la formación de nuestros estudiantes. No, yo estoy plenamente de acuerdo de que realmente, sobre todo la parte que tiene que ver con la educación, hay una falla. Porque si analizamos lo que ha sido los últimos años, por ejemplo, que ha vivido el país, y el reconocimiento al valor, porque es una cosa que tenemos que ver. En este país también tenemos que dejarnos de mezquindad. El reconocimiento al valor de los revolucionarios que se le ha dado en este proceso a los revolucionarios. El mismo hecho de que Camaño, Montearachi y todas las principales cabezas de ese movimiento hayan sido reconocidos desde el punto de vista oficial. Es un reconocimiento a todo ese proceso. Ahora eso no ha ido a la par lo que tiene que ver con la formación de la juventud, sobre todo en las escuelas. Es decir, hay una determinación y nosotros tenemos que valorarla
Usted decía ahorita cuál es la importancia que tiene ese proceso. No, ese proceso tiene una importancia grandísima, porque fíjese, se reconoce a los expedicionarios del 59, cuando se le pone el nombre al aeropuerto de Constanza, sin que hubiera aquí ningún movimiento para eso. Se hace desde el Estado, y eso hay que reconocer, que realmente es un reconocimiento a toda esa parte que tuvo tanto sacrificio con la libertad de nuestro país. Pero se reconoce luego a Camaño, a Montarache, a Mamá Tingó, a Manolo Tavares, a Mauri Germán y el grupo de la autopista Duarte. Hay un proceso de reconocimiento, inclusive desde el Congreso con leyes. Entonces ese proceso es importantísimo, que viene precisamente parte de ese proceso de la Guerra de Abril del 65, que se tardó, pero llegó. Entonces, ¿qué tan importante es precisamente de que esa parte que tiene que ver con las secuelas, con lo que tienen la facultad para dirigir la educación de nuestro país, que integren precisamente a esa parte de la juventud que necesita tanto de estos conocimientos, porque es beneficio en todos los aspectos, porque eso va a permitir que en el pasado nadie se atreva de nuevo a quebrantar lo que es la libertad, la constitucionalidad y ninguna cosa de estas que son tan importantes. Entonces yo pienso que es un proceso importantísimo de la que nosotros también tenemos que forzar, porque fíjese, también hay que decir otra cosa. Todas esas cosas se han logrado. Usted va, el puente del Este, el más importante, Guido Gil, se llama Guido Gil, pero no hubo un movimiento de los actores de nosotros de esa época, no hubo un movimiento para que eso sucediera así. Ahora lo importante es que se ha hecho desde el Estado. Y qué bueno, nosotros tenemos que reconocer esas cosas, no podemos ser en esto mezquinos. No, el mismo hecho de que aquí hubo un movimiento para que se hicieran relaciones con Cuba, se hicieron las relaciones con Cuba, y es el fruto precisamente de todas esas luchas acumuladas, que llega a su tiempo, llega la libertad, llega las relaciones con Cuba y con otros países. Ahora mismo había una comisión en China buscando la posibilidad de las relaciones con China. Y ampliar el comercio. De ampliar el comercio y las relaciones con China. Entonces, ¿qué importancia tiene todo ese proceso de lucha en la que nosotros fuimos compromisarios de ello? Ahí yo quisiera, curioso, si tú no tienes alguna pregunta, algún comentario con relación a lo que dice nuestro distinguido invitado. No, yo estoy de acuerdo con lo que él dice. Ahora, lo que me gustaría fuera que en las escuelas, así como a los muchachos lo mandan a hacer un trabajo sobre la restauración, sobre la independencia efímera, sobre el riquillo, sobre esos acontecimientos que han tenido un impacto en la mentalidad del dominicano, también se le haga con relación a esos acontecimientos, porque también la hacen del 14 de junio del 18 de junio de 1949, o sea, la de Cayo Confite, que también sea parte de la actividad de los estudiantes, para que investiguen y tengan conciencia de que tomen su papel sobre lo que fue la Guerra de Abril y la segunda intervención norteamericana, porque a decir verdad, después de la independencia y la restauración de la República, el otro gran acontecimiento histórico que ha habido en la República Dominicana fue la Guerra de Abril, convertida en guerra patria. Bien, gracias a Clínica San Cristóbal y gracias a Easy Restaurant, que nos permiten comunicarnos con ustedes todos los jueves de 6 a 7 de la noche. Yo quisiera ahora, Braulio, que pasáramos a otro aspecto muy ligado a la revolución, la intervención militar del 28 de abril de 1965. Lógicamente, pasado mañana, que estamos a 28, se van a cumplir también 48 años. ¿Qué genera ese acontecimiento? Genera ese acontecimiento el celo que tenía Estados Unidos en ese proceso por el surgimiento de la Revolución Cubana y el temor de que surgiera otra Cuba en América Latina. Y ahí viene el golpe de Estado a Bosch. Pero genera además la conciencia que se creó, porque los mismos militares, precisamente que fueron conspiradores para establecer la Constitución del 63,
aún no tenían la conciencia, aún llegando las tropas aquí, todavía muchos creían de que las tropas venían a apaciguar la situación y que no venían a imponer. Es decir, ¿qué importancia tiene? Y es la importancia que eso que estamos viendo ahora, darle conocimiento a la población, porque la falta de una formación política, ideológica, no le permitía ni a una parte del pueblo, ni a los militares constitucionalistas darse cuenta precisamente cuál era el objetivo que perseguían los norteamericanos. Solamente un grupito de gente encabezada por Bosch sí sabían qué significado tenía esto y que precisamente venían a imponer y a evitar de que la Constitución del 63 se estableciera. Entonces ese es un proceso importante porque además de ahí parte de que mucha gente del pueblo, inclusive cuando llegaron la primera tropa y el embajador norteamericano que estaba fuera del país, cuando regresa, que se reúne con los constitucionalistas, hasta lo aplaudieron pensando de que venía a buscar una salida negociada. ¿Será John Barlow Martin? No. John Barlow Martin era el de la OEA. Era Tapla Bene. Tapla Bene. Sí. John Barlow Martin era el de la discusión con Camaño, ¿verdad? Martin había sido embajador. Había sido embajador, sí. Entonces, en ese proceso, eso demuestra lo importante que es precisamente adquirir los conocimientos, porque solamente una mínima parte tenía los conocimientos para darse cuenta que perseguían los norteamericanos. Si dieron un golpe de Estado a Bosch por el temor que tenían, pues había que entender que no iban a venir a permitir que la Constitución del 63 se estableciera. Entonces todo ese proceso fue muy importante para que la gente fuera dándose cuenta realmente sobre la política del imperio, ¿no? De ahí se partió de que hoy día ya la gente sí puede darse cuenta de que cómo actúa el imperio cuando hay intereses de esa naturaleza. Hay un hecho que se produce alrededor del pensamiento y la acción del profesor Juan Bosch a partir del golpe de Estado de 63 y hasta inclusive cambia todo el estilo de su literatura, que hasta esa época había sido otro tipo de literatura de cuentos, ensayos y ese tipo de cosas. Entonces interviene ya en eso, lo marca de manera tan impactante que entonces comienza a escribir ya la literatura política, realmente la literatura política a partir del golpe de Estado del 63. Pero hay otro hecho que a ustedes se les ha escapado de la Guerra de Abril. ¿Cuál? Los militares que participaron, su gran mayoría, eran hijos de los jefes militares del gobierno de Trujillo. O sea, bueno, tenían esos jóvenes de esa época, que eran hijos de esos militares que tuvieron con Trujillo. Fernández, más conciencia, y Fernández Domínguez. Todos venían del sector militar en la que se soportó Trujillo. Ellos habían vivido el trujillismo por dentro. Por eso tenían su conciencia más clara y más precisa del problema dominicano cuando se hablaba de restaurar la Constitución, la vuelta a la constitucionalidad sin excepciones. Conocieron la libertad que no se les permitió a ellos expresar en la época de Trujillo, la conocieron y por eso pelearon. No, y aún más porque muchos de esos militares, la mayoría se entrenaron en las escuelas norteamericanas. En las escuelas norteamericanas. Eso también. En Fort Lauderdale, en el canal de Panamá, en la escuela panamericana, militar panamericana. Correcto. Ahora, la intervención del 65, nefasta intervención del 65, ¿la podemos analizar solo como intervención militar? No, había un propósito político. La intervención fue precisamente para cortar de que los constitucionalistas impusieran la Constitución del 63, pero había un propósito político y era precisamente dentro de ese proceso que vivimos de la Guerra Fría, imponer un régimen sumiso a Estados Unidos, que le diera la posibilidad de ellos tener cierta tranquilidad, porque recuérdense que Estados Unidos entró en la Guerra de Vietnam en ese mismo proceso y tenía la presión aún del mismo pueblo norteamericano, no solamente lo que significó desde el punto de vista económico, sino que el mismo pueblo norteamericano de alguna forma se manifestó en contra de lo que era la Guerra de Vietnam, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban llevando la juventud norteamericana a pelear en Vietnam y entonces eso creó un grado de conciencia. Entonces había un propósito político
que los norteamericanos al final lo lograron. No impusieron la junta militar, pero impusieron un gobierno provisional. Vino un proceso electoral en la que el candidato que representaba la constitucionalidad no pudo hacer la campaña. No pudo salir. Fue un proceso mediatizado, condicionado, y surge un régimen de fuerza como el régimen de Balaguer, que era lo que ellos querían para esa etapa en este país. Pero hay una experiencia muy buena de Abril. Abril le abrió la puerta a los demás gobiernos de América Latina. Se produjeron grandes movimientos emulando a Abril precisamente a Camaño. Hubo movimiento en Venezuela, hubo movimiento en Argentina, hubieron movimiento en Perú, en Nicaragua, en Ecuador, en El Salvador. O sea, la chispa de Abril se regó en América Latina y muchos gobiernos centroamericanos y suramericanos emularon esa acción de los dominicanos. Hoy en día ya hay cerca de unos 17 países que son prácticamente contestatarios de los Estados Unidos de Norteamérica, ahora mismo. Bien, hay un aspecto que yo comento fuera de cámara con relación a la invasión del 65, del 28 de abril del 65. Por eso le preguntaba a nuestro distinguido invitado si se podía solamente ver como una invasión de tipo militar. Pero hay una invasión que subyace detrás de esto, que lo comentábamos fuera del aire. Y es que a partir de la invasión del 65, la juventud dominicana comienza a tener contacto directo con ese problema que tenemos hoy, que es el uso de estupefacientes. Los soldados norteamericanos, que muchos de ellos provenían de Vietnam, venían ya con el hábito del uso cocaína, heroína y de las drogas. Porque fíjate que no fue casual que aquí vino la 82ª División Aerotransportada de Fort Lauderdale, que fue la que tuvo en Vietnam prácticamente la guerra entera. Porque la 101, la 101, la 82 y la 101 que vinieron aquí, aerotransportada, los marines que vinieron. Muchos de esos marines ya venían con experiencia de Vietnam. Hubo uno que relató, el francotirador que estaba en Los Molinos, de donde viene la famosa versión de los dominicanos. Están tirando de Los Molinos. Que él después escribió un libro diciendo cómo a él se le impartían órdenes para cazar cualquiera que cruzara. Habían dos calles que eran peligrosas, la Luperón y la General Cabral y la prolongación Mercedes. ¿Te refiere a la zona colonial? A la zona colonial, tres calles que eran dominadas desde allá con todo que cruzaba por ahí. Y esas tres calles, ese señor, ese marino, escribió un libro diciendo donde él narraba y las órdenes precisas que se le daban de tirar a matar a ese que era un francotirador, que cuando eso estaban en moda, los M14 yo creo que eran, que tenían una culata de madera y un cañón largo. Y él habla ese libro, yo he tratado de conseguirlo para leerlo en la versión en español, que está en español también, pero no hay. Vamos a ver si lo conseguimos en la feria del libro ahora. Es posible que esté. No, pero mire, eso que usted dice, no solamente lo hicieron a través de los soldados, lo hicieron como política. Es decir, aquí ellos eligieron tres sitios del país: la capital, San Juan de la Maguana y San Francisco de Macorís. Y ahí comenzó precisamente, que eran los sitios con más inquietudes de la juventud. Y donde estaba la distribución, la pobreza más concentrada, porque fíjate, en el caso de San Juan, el 81% de la población tenía el 13% de la tierra. Y 17% de la población tenía el 81% de la tierra. Eso era una cosa increíble. Por ahí comenzó, pero eso no fue al azar. Ahí hubo un plan elaborado, ¿no? Y entonces la juventud de esos pueblos fue la primera que se fue ligando con el problema de la droga. Capital, y además facilitaron de que muchos luchadores constitucionalistas, revolucionarios de la Guerra de Abril, también salieran del país, y la mayoría se corrompieron en Estados Unidos.
O lo corrompieron. O lo corrompieron, le dieron las facilidades para que se corrompieran. Entonces no fue simple y llanamente una intervención desde el punto de vista militar, fue desde el punto de vista político y de la deformación de los ideales. O sea, la enajenación mental y social y educacional comenzó con la intervención del 28 de abril de 1900. Yo voy a expresar una idea aquí, quizá peregrina, pero me da la impresión de que la principal potencia del mundo, el poderío económico del mundo desde el punto de vista económico y militar, no le perdona a un país pequeño, pobre, hambriento y mal armado, como era la República Dominicana de 1965, el haberse enfrentado de manera gallarda y valiente y de haber impedido que tomaran la capital, porque la orden de Johnson fue tomar la capital en 2 horas. Y no pudieron. No perdonan eso, ni nos lo van a perdonar jamás. Tuvieron 14, 15 y 16 de junio de 1965. Así es. Fueron 3 días de constante bombardeo, de disparo de obuses, de morteros, de envío de tropas. Y te voy a decir sinceramente, no pudieron pasar de la ¿cómo se llama? La callecita esa que uno la pide. No pudieron pasar de la avenida. Así es. Por el lado norte. No pudieron entrar por el río Sama, que también fueron impedidos. Y no pudieron entrar tampoco por el Palacio, la zona del Palacio, la Bolívar, la Avenida Independencia y la George Washington. No pudieron penetrar. No, y además eso de la influencia que se tuvo, porque decía Carlín ahorita, que decía Alejandro, en los demás países, porque no solamente se quedó internamente en el país, sino que tuvo una influencia en todo el área, pero no solamente en ese momento. Si nosotros vemos los resultados hoy, ustedes cogen el caso de Venezuela, por ejemplo, que los Estados Unidos estaba abiertamente buscando ahí impedir que el chavismo tomara ahora, se juramentara. Sin embargo, usted saca la cuenta de cuántos países fueron a representarse allí, que en otra época eso no era posible. No era posible. Eso no era posible. Entonces, es el resultado precisamente de todo ese proceso en la que se va rompiendo precisamente con ese yugo, ¿no?, colonial, ¿no? Entonces, ahí está la importancia precisamente de la lucha de nuestro pueblo. Así es, así es. Señores, este es un tema fascinante, interesante, y que uno ha tenido el privilegio, ¿no?, de vivir en los últimos 50 años del siglo XX y verlo y percatarse de qué ocurrió. Pudiéramos nosotros hacer otro programa en ese sentido, pero también yo quiero tomar los últimos 5 minutos, porque al principio, sí, ya que corte, pero al principio Braulio nos hacía un señalamiento con relación a los acontecimientos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que durante tanto tiempo, durante tantos años, durante tantas décadas, ha sido un baluarte por la libertad, por la educación, por la democracia, y que hoy uno con pena, yo que soy profesor universitario hace casi 30 años, uno con pena ve lo que está ocurriendo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde hoy sectores del Congreso, del gobierno, de la sociedad civil, piden que se le elimine el fuero universitario. Entonces, quisiera oír una breve opinión tuya en relación a eso. Eso lo importante es precisamente ver la desorientación que hay en todos los niveles de nuestro país. Porque en el momento que se le va a hacer un reconocimiento a Camaño, en el momento que la Universidad Autónoma regularmente hace actos por el 24 y el 28 de abril, tenía una graduación mañana. Una graduación que tenía. Y en la Plaza de Abril. Todas esas cosas, en el momento que se están haciendo todas esas cosas, que se le está precisamente reconociendo el valor que tienen ese proceso y sus actores, suceden estas cosas inconcebibles que uno no encuentra cómo calificarlo. Yo a veces pienso que no son casuales, que eso tiene precisamente sus bemoles soterrados. Yo he pensado mucho, cuando pasó ese acontecimiento estaba lejos y cuando llegué tuve la noticia me he asombrado, me he quedado atónito. Ahora hay que averiguar de dónde el disparo, dicen que no salió de la misma universidad, fue de los alrededores que salió. Es una de las cosas que yo he oído. No, pero eso es una deformación porque se ve claro.
No, vamos a esperar las investigaciones, Pero pero todo parece indicar ¿Qué es lo que se está cociendo? Porque eso no es casual. Bueno, pero lo importante no es que nosotros analicemos ahora el hecho en sí, sino ver, como decía Braulio, cuál ha sido el proceso de deterioro de una institución que debe ser ejemplo para la juventud dominicana. Y ese no es un buen ejemplo para la juventud, porque eso escapa y desdice y desnaturaliza la lucha que un pueblo ha tenido. Un pueblo que ¿cómo le digo? En desventaja en 1844 en número, en desventaja en armas y en número en 1863, y en desventaja en el número en el año de 1965, pudo salir adelante y ha dado su fruto. ¿Cómo es posible que la principal institución educativa, que era parte importante, que tiene que ser parte importante de la educación del país en ese sentido, exprese un 24 de abril un acto de esa naturaleza? Pero fíjate, hay algo también. Estos días se celebra 24, 28 de abril. En ese sentido, las fuerzas políticas que se mueven en la universidad se mueven precisamente porque hubo un acontecimiento que se llama 24 de abril, que cambió totalmente la composición social de la universidad. La universidad, recordemos, la Universidad del 65 era una universidad de élite. O sea, los pobres no tenían acceso a la universidad. Hasta 1965, cuando, como consecuencia de esa guerra de abril, se impone el movimiento renovador, que cambia totalmente y le abre la puerta a todos los pobres del país para que vayan. Bien, señores, la seña está más que el queche de los Yankees y del Cleveland. Así que nosotros, en primer lugar, queremos darle las gracias a Braulio. Esperamos poderlo tener por aquí para tratar otros temas, porque sabemos que Braulio también maneja otros temas. Y a ustedes, amigos televidentes, que nos han escuchado en sus casas, espérennos, que estaremos con la venia de Dios y la ayuda que nos da Daisy Restaurante y Clínica San Cristóbal. Con ustedes estaremos de nuevo en otra entrega de Ideas el próximo jueves a las 6 de la tarde. Buenas noches, que el Señor les bendiga.